El fútbol es un fenómeno fácil de explicar. Juegan 11 contra 11 con una pelota redonda y los futbolistas de Latinoamérica se van a trabajar a Europa. Aunque hay algunas veces en que esto ocurre en sentido contrario. Pablo Marí, defensa central español que había jugado en Gimnàstic de Tarragona, Girona, NAC Breda y Deportivo La Coruña, era un perfecto desconocido de 26 años cuando en 2019, quién sabe cómo, llegó al Flamengo. 4 meses después, Marí se transformó en el primer futbolista español en ganar la Copa Libertadores. Un español celebrando a los Libertadores de América. ¡Qué poético! En un solo año en Brasil, Marí se cotizó tanto que el Arsenal pagó 14 millones de euros para llevárselo de vuelta al fútbol europeo. Luis Leal es un delantero portugués que jugó en cientos de equipos sin relevancia alrededor del mundo antes de tener los mejores años de su carrera en Newell's Old Boys, equipo a donde Leal llegó con 30 años. Jugó 64 partidos y anotó 18 goles. Para entonces, el atacante ya había optado por jugar con la selección de Santo Tomé y Príncipe, país del que son originarios sus padres y selección en la que Leal es capitán y figura histórica, pero nació y creció en Portugal y para efectos de este ranking es europeo. Ahora, a los 37 años, Luis Leal sigue vigente en la segunda división argentina con el club Almagro. El atacante danés Martin Braithwaite tiene un patrimonio neto de 287 millones de euros. Esto gracias a que, aparte de futbolista profesional, se trata de un aplicado empresario en el negocio de bienes raíces. Por eso, el dinero fue el último elemento que el magnate tomó en cuenta cuando fichó por su club actual, el Gremio de Porto Alegre, al que podría tranquilamente comprar si tan solo lo considerara un buen negocio. El que fuera 2 temporadas jugador del Barcelona venía de salir campeón goleador de la segunda división española en la temporada 2023-24 y de lograr el ascenso a primera con el Español de Barcelona cuando decidió que era momento de emprender su tan aleatoria aventura en las Américas. Braithwaite tiene 33 años y lo ha hecho bastante bien en Brasil. Lleva 18 partidos y ha metido 8 goles. Tras verlo arrastrarse en Francia con el Paris Saint-Germain, en España con la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Betis, en Inglaterra con Stoke City, en Portugal con el Sporting, en Turquía con el Ankaragucu y en Italia con la Sampdoria, el Curitiba brasileño pensó por alguna misteriosa razón que fichar a Jesse Rodríguez en pleno 2023 era todavía buena idea. El delantero español tenía 30 años y, oh sorpresa, apostar por él resultó un sonoro fracaso. Jesse duró 2 meses en Brasil, jugó 6 partidos, metió 1 gol y consiguió un descenso a la Serie B. El húngaro Christian Vadox disputó 42 partidos con su selección nacional. A nivel de clubes, el mediocampista jugó en varios equipos, por citar los más conocidos: Osasuna y Alavés en España, Grasshoppers en Suiza y Peñarol de Montevideo. ¿Cómo diablos acabó un internacional húngaro en la Liga Uruguaya? Pues resulta que Vados jugó en el Mumbai City de la India y en el Kichi de Hong Kong. En ambos clubes tuvo a un compañero de equipo llamado Diego Forlán, que en 2020 fue durante unos meses el desastroso y efímero entrenador del Peñarol y decidió ficharlo. Vadox, sin embargo, llegó para quedarse y aparte de los aurinegros, jugó en 2 clubes más de Uruguay, Montevideo Wanderers y Central Español. Jeremy Mené llegó a México acabado. Tenía 31 años, pero llevaba ya muchas temporadas de capa caída. En realidad, más allá de sus buenos ratitos de joven en el Mónaco, en la Roma y en el Paris Saint-Germain, el delantero había sido un one hit wonder que se inspiró en la temporada 2014-2015 para convertirse en la figura de un Milan más horrible que nunca.
pero hasta ahí. 3 años después de su mejor momento, Menez llegó al América exclusivamente para consagrarse como uno de los peores fichajes de su historia. Juanfran Torres, mejor conocido como aquel lateral derecho que falló el penal decisivo contra el Real Madrid en la final de la Champions League, se fue del Atlético de Madrid en 2019 hacia un destino que en esos tiempos era exótico y prácticamente inexplorado por futbolistas europeos, la Serie A de Brasil. Juanfran fue fichado por el Sao Paulo, tenía 34 años y jugó 50 partidos para el histórico club brasileño. Le fue bien, pero la pandemia obligó al tricolor a recortar gastos y el español prefirió retirarse antes de renovar contrato cobrando menos. Iker Muniain debutó literalmente de niño en el Athletic Club de Bilbao. En su momento lo quería el Barcelona, lo quería el Real Madrid, pero las lesiones lo hicieron pudrirse 15 temporadas en el Athletic. Con solo 31 años, Muniain llevaba ya 2 años de suplente en San Mamés cuando decidió cambiar de aires y de aguas y de fuegos y de tierras y de todos los malditos elementos porque fue a dar al San Lorenzo de Almagro. En 2024, Muniain viajó a Argentina porque en realidad su gran sueño era jugar en River Plate, club del que el vasco es confeso hincha número 1. Sin embargo, River no se animó, ya que Muniain andaba por Buenos Aires, San Lorenzo dijo matanga y en el Ciclón Muniain la está rompiendo. En la actualidad, 2 reconocidos futbolistas españoles juegan en Rayados de Monterrey. El primero en llegar fue Sergio Canales, de 32 años y directo de haber triunfado en el Betis. El mediocampista es el jugador que más dinero ha cobrado en la historia de la Liga MX. Lleva 61 partidos y ha contribuido con 23 goles y 9 asistencias. Su éxito inmediato animó al club mexicano a redoblar la apuesta un año más tarde y lanzarse por Oliver Torres, aquella joya del Atlético de Madrid que brilló en el Porto y que se encontraba estancado en el Sevilla. Oliver llegó al Monterrey de 29 años y en 6 meses no ha hecho mucho que digamos. Así como una minoría de futbolistas europeos acaba en América, una minoría de usuarios acaba suscribiéndose a este canal y ya no hablemos de hacerse miembros. Si tú eres una de esa gran mayoría que no se ha suscrito, este es un buen momento porque se está acabando 2024. Y si eres de la inmensa mayoría que no se ha hecho miembro, puedes ser un tipo especial. Te conviene. Hazte miembro, suscríbete al canal. Luis García fue figura en el Atlético de Madrid, en el Fútbol Club Barcelona y en el Liverpool, donde ganó la Champions League en 2005. A los 30 años, el atacante español ya parecía acabado en Racing de Santander y el Panathinaikos, pero inexplicablemente en 2011 revivió por todo lo alto en el Puebla de México, donde metió más goles que nunca. De ahí lo fichó un equipo de mayor jerarquía como Pumas, donde Lucho anduvo bien, pero ya no hizo milagros. Aquellos tiempos cuando en 2012 el Pachuca fichó al ídolo histórico del Español de Barcelona y 13 veces seleccionado español Raúl Tamudo, delantero de 34 años que se arrastró por las canchas mexicanas como si tuviera 134. Tamudo disputó un total de 11 partidos, no metió ni siquiera un miserable gol y volvió a España. Pasaron los años y Pachuca volvió a probar su suerte con fichajes exóticos como el de Keisuke Honda en 2017 y Usama Idrisi en 2023, pero esas ya son otras historias. No abundan los campeones del mundo europeos que probaron suerte en Latinoamérica. Uno de los 3 es Florian Thauvin, quien aparte de haber jugado exactamente 1 minuto en el Mundial de Rusia 2018, fue un futbolista de época en el Olympique de Marsella. Thauvin tenía 28 años en 2021 cuando llegó a Tigres. El francés aguantó 1 año y medio en México y en la mayoría de partidos ni siquiera fue titular.
Dani Huiza ganó unas cuantas cositas en su carrera. Con el Mallorca fue Pichichi, o sea, campeón goleador de la Liga Española. Con la selección española ganó la Eurocopa 2008, en la que además Huiza marcó 2 goles. Y a nivel de clubes, el centro delantero fue campeón de liga en 2 ocasiones. En 2011 con el Fenerbahce en Turquía y en 2013 con el Cerro Porteño. Sí, con el club Cerro Porteño del barrio obrero en Asunción del Paraguay. Huiza tenía 33 años y le fue re bien. Jugó 59 partidos, metió 20 goles, 15 en Liga, 3 en Copa Libertadores y 2 en Copa Sudamericana. Años más tarde, su fichaje inspiró al Olimpia a traer a Emanuel Adebayor, pero esa es otra historia. Jugadores africanos que vinieron a nuestro continente. Próximamente aquí, en este canal. Durante el siglo pasado, el fútbol mexicano experimentó importando a uno que otro treintañero europeo. Michel, Emilio Butragueño y José Mari Vaquero, entre muchos otros españoles. Los rumanos Miodrag Velodedici e Ili Dumitrescu, el búlgaro Emil Kostadinov, el alemán Bernd Schuster, el polaco Gregor Zlato, el ya mencionado Eusebio, y todos fueron básicamente un desastre. André Pierre Gignac también llegó como un fichaje raro y exótico, pero se irá como uno de los más grandes futbolistas en la historia de la Liga Mexicana. El centro delantero francés en una Copa del Mundo y en una Eurocopa había ganado el título de goleo en la Ligue 1 con el Toulouse 6 años antes de aterrizar inexplicablemente en el fútbol mexicano a los 29 años y medio. Casi 10 años han pasado desde entonces y Gignac lleva 219 goles con Tigres. Ha ganado 5 títulos de liga y una Champions League de CONCACAF. Su éxito ha sido tan impactante que media docena de franceses que no venían a México desde la batalla de Puebla intentaron, todos sin el menor éxito, seguir sus pasos. Tras ofrecer los mejores años de su carrera al West Ham United, al Olympique Marseille y a la selección francesa, en 2023 Dimitri Payet se fue a los 36 años, al que a esas alturas de la vida ya era un destino de moda, la mejor liga del continente americano. Payet ayudó al Vasco da Gama a escapar del descenso y aunque físicamente ya no da para mucho, ha disputado 58 partidos en Brasil, metido 7 goles y brindado 10 asistencias. Josep Guardiola jugó 11 temporadas en el FC Barcelona. Después, el histórico capitán culé se fue al Brescia y de ahí a la Roma, aunque su paso por Italia solo se recuerda por el doping positivo del que años después fue exonerado. Guardiola se fue a retirar a las poderosas Águilas de Al-Ahly en el fútbol de Qatar, o esa era la idea, porque a los 34 años su maestro y amigo Juan Malillo lo invitó a hundirse en Dorados de Sinaloa, equipo de la Liga MX al que Pep no supo salvar del descenso cuando en México había descenso. Era 2006, 2 años antes de ser nombrado entrenador del Barça. A Memphis Depay le está yendo muy bien en Brasil. 7 goles, 4 asistencias en 14 partidos con el Corinthians, club al que llegó en septiembre pasado. El delantero neerlandés estaba desempleado hace 3 meses y medio y hoy no es atrevido a asegurar que se está transformando en ídolo de uno de los equipos más populares del continente. Memphis tiene 30 años y mucha hambre por hacer historia. A lo mejor podría estar en Arabia Saudita como tantos otros, pero eligió una liga mucho mejor. Daniele De Rossi solamente había vestido 2 camisetas a lo largo de 18 años de carrera, la maglia de la Roma y la de la selección italiana que defendió en 117 ocasiones. De Rossi es uno de los 5 jugadores con más partidos disputados en la historia de la Azzurra. Todos dábamos por hecho que De Rossi, como Francesco Totti, se iba a retirar como One Club Man, pero no. El mediocampista
tenía un sueño diagonal capricho por cumplir: jugar en Boca Juniors. Sí, así de random. Y en 2019, a los 36 años, De Rossi fue a dar a Boca. En Argentina, el italiano jugó 7 partidos en 5 meses y se retiró del fútbol a medio torneo, argumentando motivos familiares. Desde que Eusebio la Pantera Negra llegó el siglo pasado al fútbol mexicano, no vino a jugar a nuestro continente ningún futbolista más consagrado que Clarence Seedorf. Es verdad que el neerlandés nació en Paramaribo, Surinam, así que técnicamente Seedorf es sudamericano, pero en 2012, a los 36 años, firmó el contrato más lucrativo en la historia de la liga brasileña con el Botafogo. A pesar de los escépticos, el veterano Seedorf y su intimidante six-pack triunfaron en Brasil. 67 partidos, 17 goles, 14 asistencias, premio al mejor mediocampista del año y campeón del torneo carioca. Jorge Trezeguet era un no muy talentoso defensa central argentino que siempre jugó en equipos de medio pelo y que estaba en un club francés llamado Rouen cuando nació su hijo David. Trezeguet creció en Argentina y debutó en el Platense, así que no cuenta como europeo. Lo meto aquí solo para evitar aquello del ¡te faltó David Trezeguet! El delantero estuvo 3 temporadas de vuelta en Argentina. En 2012 brilló con B de bueno en River Plate. En el segundo año, ya de vuelta en primera, el campeón del mundo ahí sí quedó a deber. Y en la tercera temporada, Trezeguet tuvo sus ratos con Newell's Old Boys. Entre muchos brasileños naturalizados que volvieron a Brasil para retirarse, destaca el portugués Deco, quien debutó en Corinthians y volvió 13 años después a Fluminense, donde el mediocampista tuvo tiempo de ganar el Brasileirao no una, sino 2 veces. ¿Eres suscriptor desde pequeño y sueñas con que un día vuelvan mis inolvidables intros? Hazte miembro categoría Homo Sapiens y si llegamos a 500 volverán las intros en exclusiva para los que de veras extrañan verme actuar. Tan extraordinarios son los casos de cracks europeos que vinieron a probar suerte a este continente, como son raros los casos de cracks que fueron ídolos, pero que solamente pudieron destacar aquí en América, porque cuando intentaron hacerlo en Europa, no supieron cómo. Visiten este video para repasar los mejores ejemplos de estos futbolistas que fueron ídolos en América y petardos en Europa. El link está aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leerá ya, los leerá acá y nos vemos en la próxima entrega. Y hasta un mundial de clubes en que el Barça se impuso en la final a River Plate. La única diferencia. Yo creo que ojalá este fuera uno de mis 10 peores errores. La cagué. Sí, porque no fue contra River Plate.